Buenas noches. En esta oportunidad, dentro de este video explicativo, se presentan las ideas sobre los postulados de Platón hacia la política pública educativa. Mi nombre es Jessica Marcela González Mesa y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Política educativa. Esta actividad tiene como propósito dar a conocer la teoría educativa interpuesta por Platón, basada en hechos que enmarcaron su pensamiento, como las guerras del Peloponeso, ser discípulo de Sócrates, quien por la crítica al gobierno fue sentenciado, la experiencia vivida con Dionisio en Siracusa y la creación de la academia. La presentación incluye diferentes elementos para explicar la teoría del estado ideal basada en el protagonismo de los filósofos en busca de la verdad, justicia y el bien. El mito de la caverna para explicar el sentido del conocimiento, la solicitud de los ciudadanos para liberarse y encontrar la realidad. Asimismo, se describe y explica la metodología para la formación basada en el racionalismo. ¿Quién era Platón? Platón fue un ciudadano de Atenas, fue un gran filósofo griego reconocido por sus diálogos, como lo fueron la República, el mito de la caverna y la Carta Séptima. Su principal pensamiento fue el planteamiento de que el estado ideal puede ser liderado por personas idóneas con suficiente formación, como lo son los filósofos. ¿Cuáles fueron los hechos que enmarcaron su pensamiento? Entre ellos se encuentra la guerra del Peloponeso, el hecho de haber sido discípulo de Sócrates y haber evidenciado su injusto juicio, haber experimentado el encierro y haber sido vendido como esclavo por Dionisio en Siracusa, y finalmente un gran aporte que fue la creación de la academia en años posteriores. En la guerra del Peloponeso, Platón, decepcionado por los atropellos en contra de la sociedad por el gobierno de los tiranos, de los 30 tiranos, después de la derrota de Atenas, este emigra a otros lugares. ¿Qué pasa? Que el hecho de haber sido discípulo de Sócrates y este fue acusado y condenado a muerte por esos 30 tiranos, hacen que Sócrates se aleje y reafirme su opinión sobre la mala organización política de la época y la crisis política debido a la ausencia de valores que por ese momento atravesaba Atenas. Entonces, después de la muerte de Sócrates, él viaja durante años, decepcionado de la injusticia. Luego, en Siracusa, Platón es sentenciado y encarcelado debido a que sus postulados, sus pensamientos, no son aceptados, no son bien vistos, y luego es vendido como esclavo. Después, cuando este fue rescatado y liberado, vuelve a Atenas. Y se impresiona por el crecimiento de la ciudad, pero aún nota que Atenas está regida por gobernantes que no están aptos para tal fin. Por ello, forma la academia. Esta conformación de este centro educativo, podría llamarlo así, es considerado la primera universidad, el cual sirvió por 900 años a la formación de filósofos. Tenía dos propósitos: un propósito educativo
y un propósito político, ya que Platón era un firme creyente de que a través de la educación y la motivación por el saber, debido a esa estrecha relación con la política, los gobernantes podrían ser personas que estén llenas de buenas decisiones y estén 100% enfocadas en lograr el bien de las personas, el bien de la comunidad, ya que estos filósofos eran capaces de distinguir entre la verdad y la justicia. El mito de la caverna es una alegoría a la educación, que se encuentra como un hecho muy relevante entre los postulados de Platón, ya que como lo expresa la imagen, trata de explicar cómo debería ser el proceso y la formación y crecimiento intelectual de las personas. En un principio, las personas se encuentran sometidas a la ignorancia, se encuentran encadenadas y ellos solo creen lo que ven y lo que pueden percibir con sus sentidos. Solo viven de las apariencias, opiniones y creencias. Pero si una de esas personas sobrepasa el muro, se ve expuesto a un nuevo mundo lleno de conocimiento, el cual es representado por el sol, la luz. La luz es conocimiento del mundo exterior. Entonces, allí es donde entra la ciencia y la inteligencia, el materialismo, entra a demostrar todos esos conocimientos. Entonces, ese prisionero se libera y se convierte en un filósofo. Esta alegoría hace referencia al proceso educativo, cómo debería ser la formación intelectual de una persona. Para Platón, su ética estaba enfocada al logro supremo del bien del ser humano, a través de la justicia, a través de la educación, a través del descubrimiento de la verdad, se podría alcanzar la felicidad verdadera y la formación de un ser racional y moral. Algo muy importante que se daba dentro de la academia era el tiempo que se tomaban las personas en formarse. Duraba años, décadas. Una persona menor a 50 años no era considerada apta para gobernar. Platón distinguió, según las habilidades, cuál era el papel o cuál era el rol de los individuos dentro de la sociedad. Cada uno aportaría con su experiencia y saber a la formación de la polis y a las obligaciones que cada uno cumplía dentro de ella. Se encontraban los artesanos, los guardianes y los gobernantes, quien era la clase aristócrata encargados de estudiar por muchos años para poder gobernar y tomar buenas decisiones después de los 50-60 años. Los guardianes o guerreros eran los encargados de defender a la población y los artesanos eran quienes aportaban la mano de obra y se encargaban a la producción, a ese tipo de actividades. También se distinguían diferentes formas de gobierno. Platón creía que la aristocracia era la mejor de ellas, ya que en el gobierno de los mejores se mandaban uno o varios, pero eran personas idóneas para tal efecto. Y el resto de formas de gobierno existentes, él se encargaba de resaltar sus debilidades
y desventajas. La teoría educativa de Platón finalmente, en la teoría educativa pues finalmente se trazan objetivos en donde los filósofos, quienes son los que rigen la vida en el Estado, son las personas que deben guiar a los individuos a través de la verdad y llevarlos a un bien común. Deben, todos los ciudadanos deben formarse desde una edad temprana y dependiendo de la división y su dependiendo de su eh, rol en la sociedad, ellos debían actuar y cada uno tenía eh, sí, sus obligaciones y su aporte a la misma. Eh, bueno, les agradezco mucho su atención.